Hoy vamos a ver cómo se aplica el buya. El buya es un sufijo que se pone y se junta con un sustantivo. Y esto va a crear un nuevo verbo. Y más o menos el buya se le llama el aplicativo. Entonces estamos aplicando como un objeto o un concepto y lo estamos realizando como un verbo. Tenemos la palabra ahuechtli y esto significa rocío. O sea, es un objeto sustantivo. Cuando le quitamos obviamente el tli, que es el sufijo del sustantivo, y se le agrega wia, ya tenemos la palabra ahuechwia, que significa rociar algo. Así de básico es este concepto, pero vamos a ver muchos más ejemplos. Atoli, lo conocemos, el atole, atoli, y otra vez el, eh, se le quita el sufijo y se le agrega wia, atolwia. Eso significa darle atole a alguien. Camatl es boca, se le agrega huía y tenemos la palabra camahuía. Aplicarle la boca con alguien, o sea, significa aquí platicar. Un, ni camahuía no tonana. Esto le platico a mi abuelita. Kamanali es como una broma, un chiste, algo que se dice. Kamanali. Le quitamos el sufijo y le agregamos huía. Y ya tenemos la palabra kamanalhuía, que significa bromear con alguien. Kamanalhuía. Carrera, como este es un préstamo español, carrera, y le pones huía y ahora significa echarle carreras a alguien. Podemos ver que todos estos verbos automáticamente son del clase 3 de verbos, si conoces las clases de verbos, es clase 3, y también son transitivos. Tengo otros videos en que platico un poco sobre las clases de verbos en náhuatl y también lo que significa ser transitivo. Chichiquili es una forma de decir tamal. También significa tamal, pero en la Huasteca dicen chichiquili más. Chichiquilhuia significa aplicarle un tamal a alguien. Significa realmente darle un tamal a alguien. Como servirle a alguien un tamal. Chile, chili, chilhuia, ponerle chile a la comida. Chilhuia. Cocharajuia, aplicar la cuchara. Ni cochara huia, aplico la cuchara. O sea, lo utilizo para comer. Cuchillo huia, ese es un cuchillo. Aplicar un cuchillo para cortar algo. Copali, utilizar copal. Y le agregas huia y ahora significa aplicarle copal a alguien. Por ejemplo, en un ritual. Muy parecido, popochuia, de popochli, del humo, es aplicarle el humo o el humo del copal a alguien. Cualcan es una palabra que utiliza can, que significa es un lugar, pero un lugar de tiempo. Y cualcan se refiere a la mañana, significa la mañana. Y aquí también se le puede agregar a través de toda la palabra, se le puede poner huía. Aplicar la mañana significa madrugar para realizar un trabajo. Cualcan huía. Cuapelech, ese es el gallo. Y también quiero notar, es un préstamo del idioma Tenec. Es un idioma maya que se habla en la Huasteca también.
un palach o pelech. Y Cuapelech se tomó en la Huasteca como gallo. Cuapelech, aplicarle el gallo a alguien, significa cuando el gallo trata de pisar a una gallina. Cuapelech huía. Cuitlatl, excremento. Le quitas el término, le agregas huía y ya tienes cuitlahuía. Embarrarle a alguien con popó. Por eso hay una diferencia entre la palabra Ximocuitlahui, que viene de Cuitlahuía, significa embárate con popó. Es diferente del verbo mocuitlahuía, totalmente diferente, que significa cuidar. Eso, eso lo podemos decir Ximomocuitlahui y ahora significa cuídate. Entonces hay que echarle ojo a cuál es la raíz de la palabra, mocuitlahuía o cuitlahuía. Ecatl, como ejecatl, que viene de que viene del viento, también se relaciona con la palabra de se relaciona con la sombra también. Entonces, ekahuía es aplicar la sombra, o sea, ir a la sombra, tomar refugio en la sombra. Eshuía, no sé si ya lo pueden averiguar esta, pero si le quitas la huía, tienes la raíz de es. Si le agregas su término es estli. Sangre, aplicarle sangre a algo. Huitztli es una espina. Y si te espinas a ti mismo, es reflexivo, lleva mo. Y si le pones huía, significa espinarse, te espinas. Ni mo witz huía, yo me espino. De ikpatl cambia un poco a ikpohuía, pero la raíz viene de ikpatl y significa cargar algo en la cabeza. Ikshipan, ikshi de pies, ilpan como lugar de los pies, pero significa huellas de un pájaro, huellas de un animal, por ejemplo. Entonces, Ikshipanwia significa seguirle las huellas de algo. Igiotl es un aliento de aire. Y cuando le agregas wia, significa, cambia el sentido un poquito, soportar algo que sufres. Nikihio wia. Amo Nikihio wia, no lo soporto. Islacatili es una mentira del verbo islacati. Y obviamente aplicarle la mentira a alguien significa mentirle a alguien. Machete, préstamo español. Machete huía, aplicarle el machete a algo. O sea, pegarle algo con un machete. Nechka significa cerca, como cerca de alguien. Está muy cerca. Nechkawia ya lo convierte en un verbo que significa acercarle a alguien, acercarse a alguien también. Un ejemplo, Nimitz Nechkawia. Ahora significa yo me acerco contigo. Nimonechkawia solamente significa yo me acerco. Kinechkawia se acerca.
Ome es la palabra de dos. Y en tiempos antiguos se decía ompa para decir dos veces. Ompa. Y ahora si le agregamos wia, se cambia la A en O y se pronuncia ompovia y significa repasar algo por una segunda vez. Como si no hiciste algo bien la primera vez, la segunda vez sí con ompovia. Patillo es algo caro. Algo caro. Cuando el precio de algo lo suben, es la palabra patiwia. Originalmente de patillo. Algo que tiene mucho valor. Tetl es piedra. Poniéndole tehuia de tetl originalmente significa pegarle a alguien. No necesariamente con piedra, pero originalmente de ahí viene la raíz. Ok, este siguiente ejemplo es muy común, la palabra. Nimotekiwia significa estoy ocupado. Nimotekiwia. Viene de la raíz de tekitl, que es trabajo, y wia, aplicar. O sea, yo me aplico en el trabajo, que significa que estoy ocupado. Pero ahora si digo nik tekiwia, yo lo ocupo. O sea, yo lo ocupo significa yo lo utilizo. Entonces, tekiwia se puede utilizar como para decir estás ocupado o también utilizar un objeto. Este ejemplo que viene es un poquito diferente. Tlaquemitl es una cobija. Tlaquemitl en algunas variantes significa ropa, pero aquí significa como una cobija. Si le aplicas tlaquemitl, ahora quitas la T y ahora le pones wia, pero cuando haces eso, el, la parte aquí que es mi se convierte en N y ahora es tlaquenwia. Tlaquenwia. Así se pronuncia. Pero no significa aplicarle la cobija a alguien. Aquí es lo opuesto. Significa quitarle la cobija a alguien. Ok, ahora vamos a ver otro ejemplo que es manawia. Y aquí lo que quiero enfatizar es que nomás porque una palabra termina con wia, no significa que es este wia. Puede ser que parece con wia nomás por accidente. Por ejemplo, la palabra manawia significa cuidar algo, como proteger algo. Si le divido aquí en mana con wia, no puedo decir que esto viene de la palabra mana, porque no existe, no tiene ninguna corola, no tiene ningún sentido aquí. Realmente la palabra aquí viene de otro sufijo que es ia. Y nomás por accidente, este verbo, manawa, termina con un wa, con el sonido de wa. Es por accidente. Cuando se ponen estos dos juntos, se convierte en manawia, que es proteger algo. Pero es por accidente. No todo el tiempo realmente viene de este wia. Entonces hay un criterio que tenemos que ver. Achtui es primera vez. Y existe una palabra que es achtowia, que significa aquella vez. Y aquí también es por accidente que termina con wia, porque realmente no se divide entre achto y wia. Se divide entre achtowi y a. Y un ejemplo más que es kawia, significa dejarle algo a alguien. Y otra vez, no se puede dividir aquí, no es ka y wia. Viene del verbo kawa, que es dejar algo. Y luego ia, y se juntan los dos y se convierte en kawia, que significa dejarle algo a alguien. Y no viene de wia. ¿Ok? Entonces ya vimos muchas de las palabras en náhuatl que vienen de wia. Si estudian estos, ya
pueden entender el patrón aquí. Y entendiendo los patrones de un idioma les van a ayudar a poder entender el idioma un poco mejor. Ok, ese es el punto de este video. Espero que les haya gustado. Voy a intentar hacer otros videos más cubriendo otros sufijos en verbos, porque son muchos verbos que existen en náhuatl. Es la parte más grande del idioma. Y para aprenderlos bien y entender mucho de esto, se ocupa entender las raíces de las palabras. Ok. Tlaxkamati mía, como me timuitaste, se dio vuelta.